Bien, la clase pasada estábamos hablando del conjunto de instrucciones y de cosas que hay que decidir cuando uno, digamos, diseña un conjunto de instrucciones, ¿no? En particular, estas eran las cosas que había que decidir y habíamos pasado ya por otras decisiones previas, ¿no? Este, por ejemplo, eh, por el tipo y tamaño de operandos, el endianness, el alineamiento de los datos en la memoria, este, habíamos pasado por también la decisión de los modos de direccionamiento, ¿no? Cuáles poner. Vimos ejemplos de muchos y vimos que había unos más frecuentes que otros. Y entonces decidimos poner, bueno, cuando decidiremos poner los más frecuentes, ¿no? Este, y también hablamos de qué tamaño hacer los espacios que hay que dejar en las instrucciones para los desplazamientos para acceder a datos, por ejemplo, ¿no? O para determinar una distancia de salto. Bueno, no, eso todavía no. Para determinar la magnitud del desplazamiento para acceder a un dato en la memoria, ¿no? Este, y bueno, en eso estábamos. Ahora, hay que decidir otra cosa. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para especificar el modo de direccionamiento que vamos a usar en una instrucción? Es decir, ¿cómo le decimos en el código de la instrucción? ¿Cómo decimos cuál es el modo de direccionamiento que se está usando en esa instrucción en particular? Bueno, hay dos maneras en general. Destinamos un campo específico de la instrucción para decir el modo de direccionamiento con el que se accede a los operandos, o bien modificamos el código de la operación para que dentro de ese código ya se diga cuál es la manera de acceder a los datos. Por ejemplo, ¿no? La primera de las opciones, destinando un campo específico en el formato de instrucción para el modo de direccionamiento, podría ser algo como esto, ¿no? Por ejemplo, ponemos el opcode, ¿no? Y ponemos la dirección, el modo de direccionamiento para el operando 1 y el modo de direccionamiento para acceder al operando 2, por ejemplo, ¿no? Y después, por supuesto, la especificación de cómo llegar a esos operandos, aquí en op1 y en op2, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, podría ser la suma, podría tener un código como este, ¿no? 01, 01, 101. Y pues códigos para las otras cosas, ¿no? Este, o bien, en la segunda de las opciones que dije, ¿recuerdan? La primera opción era destinando un campo específico para decir el modo de direccionamiento para acceder a los operandos. Y la otra es en el código de la operación. Eso significaría algo como esto, que la suma, si la manera de acceder a un dato es inmediato, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene un código que es 01, 01, 101. Pero si se trata de una suma que accede a dos registros, entonces cambia su código. Ya no es el mismo código de suma de arriba, sino ahora cambió y ahora termina con 100, ¿no? Y si es una suma que utiliza un registro y un operando en la memoria, por ejemplo, entonces cambia el código. Y ahora ya es 01, 01, 111, ¿no? Es decir, cambiamos el código de la operación cuando cambiamos la manera en que se accede a los operandos. A eso se le llama no ortogonal. A la previa, por supuesto, se le llama ortogonal. Es decir, hay conjuntos de instrucciones en donde el código de operación, la operación que hay que hacer en el ALU, por ejemplo, no cambia ese código cuando cambiamos la manera en que accedemos a los operandos. Se dice que entonces ese conjunto de instrucciones es ortogonal. A diferencia de este, en el que en efecto el código de la operación cambia cuando cambia la manera en que accedemos a los operandos, cuando cambia el modo de direccionamiento para accederlos. Y entonces, bueno, se dice que es no ortogonal. Mm, Hay que decidir cuál es el mejor. Mm, no sé. No sé, para decidirlo vamos a pensar un poquito en esto. Eh, Imagínense mm, que hacen un simulador de un procesador, ¿no? Lo programan en C o en Java o en alguna de esas, ¿no? En su programa ustedes leen el código de operación, leen el opcode de una instrucción, ¿no? Para saber qué hacer y con quién. Eh, Imagínense que la decodifican, ¿no? Digamos, si el código de operación es tal, hay que hacer una suma. Si el código de operación es tal, hay que hacer una división. Si el código de operación es tal, hay que hacer un XOR, ¿no? Y también, por supuesto, tienen que decodificar de alguna manera cómo acceder a los operandos. Si el código que me encuentro ahí es tal, entonces el operando está en la memoria en esta dirección, ¿no? Y entonces me fijo en el campo de dirección, voy a esa dirección, lo traigo al procesador, ¿no?
Si el código de operación, si el código perdón, de acceso al dato es este otro, entonces es inmediato y está ahí en la instrucción, ¿no? Uno tiene que tomar esas decisiones. Imagínense que tienen un conjunto de instrucciones ortogonal. Entonces leen en un switch, por ejemplo, ¿no? En un switch ponen los cases, los diferentes casos, ¿no? En un switch grandote se fijan en el opcode y determinan qué operación hay que hacer. Y luego en otro switch se meten a decodificar el modo de direccionamiento 1, ¿no? Y con base en eso deciden dónde están los operandos. Ya saben qué operación hay que hacer y con quién, ¿no? Ese es el chiste. Con dos switches, ¿no? Por ejemplo. Acá, en cambio, se meten en un solo switch. Uno. ¿De qué tamaño? ¿Cuántas opciones tendría ese switch? ¿Cuántos casos a tratar? Sí, sí, eso que están pensando seguramente está bien. Dice Jesús que repita la pregunta, ¿cómo no? Mira, estamos pensando en la situación en la que tenemos que hacer un simulador de un procesador y ese procesador tiene un conjunto de instrucciones ortogonal primero, ¿no? Decíamos, hacemos un switch, ¿no? En C o en Java, un switch para decodificar el opcode, para saber qué operación hay que hacer. Y luego nos metemos en otro switch a continuación de ese para, por ejemplo, el modo direccionamiento 1, ¿no? El primer switch es tan grande como el número de instrucciones que tengamos, el número de posibles operaciones que haya que hacer. Suma, resta, multiplicación, división, etcétera, ¿no? 28 instrucciones, cama, 28. Entonces, hay 28 casos, ¿no? Posibles. Es decir, si tu conjunto de posibles operaciones es n, ese switch tendrá que pasar por n opciones diferentes. Y luego el número de modos de direccionamiento, suponte que son m modos de direccionamiento. Entonces el siguiente switch, el switch para determinar el modo de direccionamiento y dónde encontrar los operandos, tendrá que pasar por un switch, por un total de m casos, ¿no? Cámara, m más n, un conjunto ortogonal, ¿no? Si el conjunto de instrucciones, en cambio, de la computadora a la que estás haciendo el simulador es no ortogonal, el opcode te dice no solo la instrucción que hay que hacer, no solo la operación, también te dice el modo de direccionamiento que necesitas, el modo de direccionamiento que está usando esa instrucción y por lo tanto dónde encontrar a sus operandos. ¿De qué tamaño es ese switch? Si seguimos teniendo m diferentes modos de direccionamiento y n diferentes operaciones, ¿de qué tamaño sería ese switch? Casi, no es, ajá, m por n, como dice Braulio, sí. Es un switch que tiene m por n casos. Habría que estar loco para hacer un switch así, ¿no? O sea, en efecto, si tienes muchos modos de direccionamiento y muchas instrucciones posibles, es decir, muchas operaciones posibles, como en una computadora de los 70, en una computadora de esas de las que hemos hablado mucho, de que el código bueno es el código corto, etcétera, una como esas, que tiene muchos modos de direccionamiento porque tenías que darle lo que fuera, lo que te pidiera el programador en el ensamblador y muchas instrucciones porque pues, no podías saber tú a priori qué iba a necesitar y le dabas de todo lo que podía necesitar, ¿no? En un conjunto así, con una gran complejidad en el conjunto de instrucciones y una gran complejidad en el conjunto de modos de direccionamiento, pues sería impensable hacer un switch así, ¿no? La complejidad de decodificar la operación y con quién hay que hacerla es difícil, porque depende del producto de M por N, en un conjunto no ortogonal. Así que, por supuesto, las computadoras de esa época se diseñaban así, ¿no? Tenías que definir un conjunto ortogonal y ponías campos específicos para el modo de direccionamiento, porque de otra manera la complejidad combinatoria del producto de esas cosas era inmanejable, ¿no? Y más en hardware. Así que por supuesto hacías un conjunto ortogonal, pero, pero pues no es la única opción, ¿no? Si tienes poquitas instrucciones, poquitas, ¿no? Y tienes poquitos modos de direccionamiento, el producto de esas dos cosas no es tan grande. Y puedes darte el lujo de poner en hardware, ¿no?
un decodificador que tenga, que maneje el producto de esas dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Digamos, ¿no? ¿Por qué no? Ganas, digamos, en el sentido de que pues, no tienes que pasar dos veces por dos decodificadores diferentes. Con uno no te basta, ¿no? Entonces, digamos que en una computadora, como las diseñadas durante los 80, en la que se tenía un conjunto de instrucciones reducido y con poquitos modos de direccionamiento, una máquina RISC, podía uno darse el lujo de diseñar un conjunto no ortogonal. Esa es una de las cosas que más trabajo costó en esa época, porque, o sea, a mí me enseñaron, pues, ¿no? Las máquinas con un conjunto no ortogonal no se hacen. O sea, eso no lo hacemos aquí, ¿no? Este, pero el paradigma RISC vino también a mover el tapete en ese sentido, y entonces después, pues, ya no era, o sea, ¿por qué no, no? Y esto estaba muy chistoso oír las discusiones así de las personas, no, pero es que ¿cómo se te ocurre? Eso no se hace, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, hay de dos opciones, conjuntos ortogonales o no ortogonales. Si el código de operación cambia cuando cambia el modo de direccionamiento, entonces es no ortogonal el conjunto. Y en cambio, si hay independencia entre esas dos cosas y el código de operación no tiene nada que ver con el de direccionamiento, ¿no? Con el modo de direccionamiento, entonces es ortogonal, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Quedó claro para todos? Bueno, entonces, bueno, ¿cuál es el bueno? Pues depende, ¿no? Del contexto. En una máquina diseñada como la antigüita, donde había que usar poca memoria porque era cara y era, etcétera, ¿no? Pues un conjunto ortogonal es lo mejor. En una máquina como las actuales, pues ya no importa tanto, ¿no? Que sea en ortogonal. Que mezcles los códigos de operación con los modos de direccionamiento. Ya no es un pecado, ¿no? Este, Decíamos, esta es la razón, ¿no? La complejidad combinatoria de número de instrucciones por el número de modos de direccionamiento hace pues, inmanejable, ¿no? La complejidad de un decodificador en un conjunto no ortogonal que tenga muchas instrucciones y muchos modos de direccionamiento posibles, ¿no? Bueno, ya vimos que, por cierto, ya habíamos visto que los saltos, ¿no? Pues realmente son la manera que tenemos para traducir todas las instrucciones de flujo de control en la computadora, ¿no? Este, de pronto, por ejemplo, una instrucción dice, por ejemplo, salta si es mayor o igual el registro 8 al 5, ¿no? O sea, compara el registro 8 con un 5. Si es mayor o igual, se salta a etiqueta 4. Etiqueta 4 es un lugar del código, ¿no? En la línea 26, por ejemplo, que está señalado específicamente y tiene un nombre y se llama etiqueta 4, ¿no? Y pues tiene una instrucción ahí de suma el registro 3 con el registro 5, no, el registro 7 con el registro 5 y guarda el registro 3 el resultado, por ejemplo. Si no salta, entonces se ejecuta la línea que está aquí abajito, ¿no? Que dice, réstale al registro 4 al registro 9 y el resultado guárdalo en el registro 3, ¿no? Por ejemplo. Ese podría ser ese el significado de estas cosas que estamos viendo. ¿Cómo hacemos eso? O sea, si pensamos en el hardware, en lo que tendría que hacer el hardware, estas instrucciones están en algún lugar de la memoria. Yo las estoy trayendo al procesador para decodificar qué hay que hacer y con quién hay que hacerlo, ¿no? Y resulta que es una instrucción de salto, la que me tocó, esta de aquí, salta si es mayor o igual, jump if greater or equal, y entonces ahora la instrucción que sigue está en otro lugar. ¿Cómo le hago para implementar eso? ¿No? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que tendría que hacerse eso en hardware? Habíamos hablado un poco de esto cuando estábamos al principio del curso, ¿no? Hablando de hecho, de lo que hay dentro de un procesador, ¿no? Y hablábamos de la arquitectura von Neumann y demás, y dijimos, por cierto, como las instrucciones están en algún lugar de la memoria, ajá, recorriendo direcciones de memoria, muy bien, Mario. Como las instrucciones están en algún lugar de la memoria, ¿no? Porque es una computadora de programa guardado en la arquitectura de von Neumann, entonces necesito direccionar esas instrucciones. Y tengo entonces un registro que le llamo program counter, ¿no? Donde está la dirección de la instrucción que voy a ejecutar. Accedo a esa dirección, la traigo, y entonces traigo la instrucción que necesito ejecutar y la decodifico. Y entonces ya sé qué hay que hacer y con quién, ¿no? Pues por supuesto.
Ahora, ¿cómo implemento un salto? Como dice Mario, pues recorro las direcciones de memoria, ¿no? ¿Cómo hago eso? Tendría que manipular el program counter, ¿verdad? Pero ¿cómo lo harían? ¿Qué pondrían ahí en vez de, o sea, en el lenguaje de máquina, etiqueta 4, ¿por qué se traduciría? ¿Qué se les ocurre? Por una dirección de memoria que almacena la instrucción. Ajá. O sea, dices, aquí en vez de etiqueta 4, pongo la dirección de la instrucción que tiene esa etiqueta, donde haya quedado en la memoria. Esta add R3, R5, R7 debe estar en algún lugar de la memoria, en alguna dirección de la memoria. En vez de poner etiqueta 4, pongo esa dirección. ¿Es así, Braulio? ¿Como propones? Ok. En efecto, así funcionaría. Eso que ni qué. Pero decir direcciones de memoria, es decir, 32, 64 bits, güey. Es decir, un friego, ¿no? Nos vamos a aprovechar de otra cosa. Vamos a aprovecharnos de que cuando la computadora lee su programa y lo carga en algún lugar de la memoria, realmente queda en un bloque de memoria, contiguo todo él y más o menos corto. Los sistemas operativos todos paginan la memoria, porque pues, dividiendo la memoria en páginas es más fácilmente administrable. Y además, entonces, cada programa tiene su propio contexto, su propia página de memoria, no se sale de ahí, ¿no? En parte ese es el problema cuando hay un segmentation fault en sus programas o ¿no? Null pointer exception en sus programas, ¿no? Que están realmente, null pointer es acceder a la dirección cero, la dirección cero no te pertenece a ti, vete al, ¿no? El compilador, bueno, el sistema operativo te dice, no, olvídalo, ¿no? Este, en parte es por eso, ¿no? Porque tú tienes tu propio contexto limitado de acceso a memoria. Si así son las cosas, tanto en el código como en los datos, ¿por qué pensaría yo en utilizar direcciones arbitrarias de memoria, ¿no? Direcciones de veras, de 32 a 64 bits, si realmente no voy a saltar hasta allá, ¿no? No voy a saltar muy lejos. ¿Por qué no mejor? ¿Por qué no mejor utilizo una distancia, un desplazamiento relativo de donde estoy parado yo a la instrucción a la que quiero saltar? Es decir, ¿por qué no mejor en vez de poner aquí, en vez de etiqueta 4, en vez de reemplazar etiqueta 4 por una dirección de memoria, lo reemplazo por una distancia de salto? Una distancia que en este caso sería 26 menos 1, ¿no? Son 25. Hay que saltar a 25 bytes más abajo. Ahí donde está, bueno, 25 instrucciones más abajo, perdón, a donde queda la instrucción esta de aquí, ¿no? La instrucción add R3, R5, R7. Y si el salto es para arriba, entonces a lo mejor que la distancia no sea una distancia formalmente hablando en términos matemáticos, que sea un desplazamiento en complemento a dos, un desplazamiento para adelante si es positivo y un desplazamiento para atrás si es negativo, ¿no? Y entonces ya sé que si yo le sumo ese desplazamiento al program counter, a ese registro especial que me dice cuál es la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar, ese sí guarda una dirección, ¿no? Si a ese cuate le sumo ese desplazamiento, si es positivo salta para abajo, si es negativo salta para arriba, ¿no? Y nos resolvemos la vida con bastantes menos números, bastantes menos bits, que diciendo una dirección completa. Es mejor negocio entonces utilizar distancias o en los desplazamientos de salto, ¿no? Este, cámara, ¿de qué tamaño tendría que ser el desplazamiento de salto? Ah, ahí está, por supuesto, ¿no? Una estadística que hicieron Patterson y Hennessy, acerca de cuál es el tamaño necesario para poner el desplazamiento de un salto. este, en referencias a código, ¿no? Es en este caso el que nos interesa. Esta gráfica ya la habíamos puesto antes, pero para especificar los desplazamientos de datos, ¿no? En referencias a código, notarán que se comporta así, ¿no? Como siempre es una variable aleatoria, es de la función de distribución de probabilidad, y me fijo en hasta cuánto necesito avanzar para acumular el número de casos que yo necesito. Y vemos que, por supuesto, como habíamos dicho siempre, casi siempre, 16 bits me bastan para especificar cualquier distancia, ¿no? De salto, cualquier desplazamiento de salto.
Tendría entonces como ya bien especificado, ¿no? Que cada vez que tengo una instrucción de salto, lo que voy a poner ahí es un desplazamiento y ese desplazamiento cabe en 16 bits, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ah, dice Braulio, ¿por una dirección de memoria? Ah, no, no, eso es lo que había contribuido hace ratito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cámara. Entonces ahora estamos ya en posición de, digamos, implementar en principio todas las decisiones que hemos estado estableciendo, ¿no? Que había que tomar. Este, vamos a diseñar un conjunto de instrucciones, ¿no? Este, por supuesto, el que viene en el libro, el libro de Genesis y Patterson. Está basada en la arquitectura de MIPS, que es un conjunto de instrucciones diseñado por Genesis. Este, y bueno, se llama DLX, ¿no? El conjunto de instrucciones que diseñamos, esencialmente es MIPS. Vamos a diseñar una computadora, digamos que tiene 32 registros. 32 registros caben en... ¿Cuántos bits necesito para decir 32 cosas? ¿Cuál es el logaritmo base 2 de 32? 5, en efecto. Juan Bautista ya contestó, ¿no? 2 a la 5 es 32, en efecto. Necesito 5 bits para decir entonces desde 0 hasta el 31, que son los nombres propios, digamos, de los registros. Así que necesito 5 bits para especificar un registro. En la arquitectura de LX y la de MIPS también, el registro 0 siempre vale 0. Es decir, es una constante y vale 0 siempre, ¿no? ¿Para qué hicieron eso de desperdiciar un registro y guardar un 0? Ah, porque facilita mucho la vida, ¿no? A la hora de hacer cuentas en el hardware. Por ejemplo, cuando haces una comparación, ¿no? Un salto como ese que puse de jump if greater or equal, realmente lo que tiene lugar en el procesador es una resta, ¿no? Restas a los dos paths que quieres comparar, así como el compare to de Java, ¿no? Haces una resta, si sale negativo es que el primero es mayor que el segundo, y si sale positivo es que al revés, ¿no? Y entonces pues ya sabes quién es mayor y quién es menor. Y pues entonces realmente comparar cosas así siempre es hacer una resta y comparar con cero. Prácticamente todos los saltos se deciden comparando a alguien con cero, ¿no? Y entonces pues el registro cero siempre vale cero para poder comparar con él siempre que queramos, ¿no? No tener que estar generando un cero cada vez que uno pregunta. Bien, otro registro que tiene un uso especial es el registro 31. Ahí siempre se guarda la dirección de retorno de una subrutina, ¿no? Eso digamos, va a ser útil después cuando programen en ensamblador. Este, es una máquina de load store, de acuerdo con lo que habíamos dicho, es una máquina entonces en la que ninguna instrucción puede acceder a memoria, salvo load para traer cosas de la memoria y store para guardar cosas en la memoria. Nada más. Todas las demás instrucciones, todas las instrucciones aritmético-lógicas, solo pueden operar con registro del procesador, ¿no? Eso, por supuesto, significa que es una máquina muy RISC, ¿no? Muy a la usanza de RISC. Y, pues, bueno, facilita las cosas porque entonces todas las instrucciones se tardan lo mismo, todas tienen el mismo formato, ¿no? Es más sencillo de manejar. Esta máquina además va a tener dos modos de direccionamiento, nada más, inmediato y de desplazamiento. Pero ya sabíamos que con el modo de direccionamiento vienen dos de regalo, ¿no? Por el buen fin. Uno que es el directo, si el registro es cero, y otro que sí es el indirecto de registro, ¿no? Si la constante es cero. ¿Se acuerdan? Habíamos visto eso acá. Ajá. Más bien acá, ¿no? El registro de desplazamiento, el modo de direccionamiento de desplazamiento recibe una constante y un registro, toma el registro, el contenido de él, lo suma con la constante y esa es la dirección a la que hay que acceder. Cámara. Si la constante es cero, me quedaría con un modo indirecto como este, y si el registro es cero, me quedaría con un modo directo como este, ¿no? Así que entonces tenemos esos dos modos de direccionamiento adicionales, teniendo estos dos, ¿no? Bien, así va a ser nuestra máquina entonces, ¿no? Eh, y bueno, hay que definir, por supuesto, ahora también, pues, formatos de instrucción. Eso está aquí.
Estos van a ser los formatos de instrucción de la máquina que diseñamos. Tiene solo 3 formatos de instrucción. A diferencia de las máquinas CISC, donde había decenas de formatos diferentes, aquí solo hay 3, ¿no? El primero, formato I, sirve para aquellas instrucciones que tienen un operando inmediato, es decir, un operando que aparece allí mismo en la instrucción. Cuando traigo la instrucción de la memoria ya viene con su operando ahí puesto, ¿no? Esas instrucciones están hechas así. Los primeros 6 bits son el código de operación, el opcode, que recordará, pues es el que dice qué instrucción hay que ejecutar, qué operación hay que hacer, ¿no? 2 a la 6 es 64. Entonces hay 64 posibles códigos de operación, ¿no? Luego viene el registro origen 1, register source 1, ¿no? Aquí, que es los bits del 6 al 10, es decir, 5 bits, porque por supuesto es un registro, es el número de un registro. Y los registros son 32, así que necesito 5 bits, como dijimos hace ratito, para decir el nombre de cualquiera de ellos. Luego viene el registro destino, el registro donde voy a guardar el resultado de la operación. Ese viene en los bits del 11 al 15 del formato, en un campo que mide 5 bits, ¿no? Igual, porque también es el nombre de un registro. Y después viene el operando inmediato, porque estas instrucciones, este formato se utiliza cuando el operando viene en la instrucción, decíamos. Y ya vimos, ¿no? Hace ratito, que me basta con 16 bits para decir pues, prácticamente todos los operandos inmediatos, ¿no? Típicos en un programa. Bueno, ese es el modo de direccionamiento, el formato de instrucción tipo I. El formato R se utiliza para cuando los operandos son registros, todos ellos, ¿no? El modo de direccionamiento es de registro, ¿no? Como siempre, el opcode, lo primero, son los 6 primeros bits. El registro destino, el registro origen 1, el register source 1, también 5 bits. El register source 2, también 5 bits. Y register destination, ¿no? 5 bits. Los 3 registros que necesito. Oye, te sobran bits. Sí, es cierto. Me sobran 11 bits. ¿Qué hacemos con esos? Pues no sé. ¿Para qué los usamos? Tú? Ya sé, ya sé, ya sé. Mira, vamos a hacer esto. Eso le va a facilitar la vida al decodificador. Mira, si la instrucción que lees es formato I, el opcode, te dice qué instrucción hay que ejecutar. ¿Mm? Pero si es formato R, ¿qué tal que mejor la operación la decimos en este campo de aquí? En estos 11 bits que están acá hasta el final, en este campo func, ¿no? Y entonces el opcode dice que la instrucción es formato R. ¿Por qué? Pues nomás para saber desde antes, para que en cuanto la leas ya sepas cómo vas a decodificar. Todos tus operandos son registros, punto, ¿no? Ya no tienes que andar buscándole ahí cuál es el inmediato, nada, ¿no? Te facilita la vida en el decodificador, vamos a dejarlo así, ¿cómo ves? Está chido, ¿no? Pues en efecto, esto es algo que también ocurre en MIPS, en el conjunto de instrucciones original de donde fue diseñado, a partir de donde se diseñó DLX, ¿no? En efecto, el formato R en MIPS y en DLX funciona igual. Entonces, el opcode no dice, cuando una instrucción es formato R, el opcode no dice qué instrucción hay que ejecutar. Lo que dice es que la instrucción está en formato R. Y después la instrucción que hay que hacer está especificada en estos 11 bits que están al final, ¿no? En este campo func. Es un poco extraño, pero es práctico y funcional, ¿no? Y por último, tenemos un tercer formato que sirve exclusivamente para instrucciones de salto. No todas las instrucciones de salto utilizan este formato, pero sí, siempre que ahí está este formato presente es una instrucción de salto. No es un sí solo sí, pues, ¿no? Este, como siempre está el opcode, 6 bits, y luego un enorme campo de desplazamiento de 26 bits que basta y sobra muchísimo, ¿no? Para especificar cualquier eh, tamaño, cualquier desplazamiento de salto, ¿no? De acuerdo con lo que vimos. Bastaba con 16 bits, aquí tenemos 10 más, ¿no? Para aventar para arriba. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Los formatos? ¿Todo bien? Supondré que sí. Órale. Bueno, ahora hay que usarlos, ¿no? Hay que usar estos formatos. ¿Cómo los usamos? Vamos a poner unos ejemplos de cómo se verían las instrucciones con estos formatos, ¿no? Primero el formato I.
decía yo que es para cuando el operando está inmediato. También se va a usar para load y store, para salto condicional. En ese caso, por cierto, para salto condicional, el register source one dice el salto, decide el salto, perdón. Es el que se va a meter a un comparador de alguna manera. Y el register destination, en un caso de un salto, pues no se usa, ¿no? Ese campo va a quedar vacío en los casos de salto. Las instrucciones aritmético-lógicas con operando inmediato, por supuesto, usan siempre formato I. El formato R se utiliza para cuando los operandos están en los registros. Y bueno, y la J, decía yo, solo para saltos. Vamos a ver ejemplos, decía yo, ¿no? Por ejemplo, LW es load word. O sea, voy a traer una palabra. Esos son 32 bits, que es justo el tamaño que tienen los registros, ¿no? Los registros son 32 registros de 32 bits cada uno de ellos. Oye, pero me habías dicho, y por cierto habíamos dicho, que los operandos más populares hoy día son 64 bits. ¿Por qué vamos a diseñar una computadora de 32 bits? Eh, Porque es práctico, ¿no? Vamos a suponer eso. Vamos a suponer que son 32 bits en cada uno de nuestros registros, ¿no? Entonces, bueno, el load word va a algún lugar de la memoria y trae lo que hay ahí y lo guarda en el registro 7. El lugar de la memoria al que va es el byte, o empieza, mejor dicho, 120 bytes más abajo de lo que diga el registro 9. Eso es lo que significa esta instrucción. Así la vamos a leer. Para especificar ese significado, pongo la línea de abajo, ¿no? En los registros del procesador, en el lugar número 7, ¿no? Que es el registro 7, el destino. Voy a guardar lo que venga del enorme arreglo que es la memoria, en el lugar de la memoria especificado por 120 más el contenido del registro 9. ¿Ah? Me falta un paréntesis, un corchete, ¿no? Aquí me falta un corchete que cierra. El registro, ¿recuerdan el formato? Estamos usando este formato de aquí, el tipo I. ¿Recuerdan los campos? Opcode, RS1, RD e inmediato. ¿Quién es cada quien aquí? RS1 es el registro origen 1, es el registro que voy a utilizar para hacer una operación. En este caso, pues es el registro 9, claro. El inmediato es el número que aparece ahí en la instrucción puesto, el 120. Entonces el inmediato es 120. Y el registro destino, ¿no? El campo RD de la instrucción, pues debe contener un 7, porque es el 7 en donde, el registro 7 en donde voy a guardar el resultado, ¿no? Lo que decía yo, ¿no? A partir de la dirección especificada, vamos allá, tomamos 4 bytes, 32 bits, que es el tamaño del destino, y guardamos esos 32 bits acá, ¿no? Y punto. Es todo lo que había que hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahorita de esta instrucción? ¿No? Bien. Por cierto, aquí estamos accediendo a una palabra de memoria que mide 32 bits y la traigo y la guardo en un operando de 32 bits, que es el registro 7. Así que todo está del mismo tamaño. Eso no ocurre siempre. Por ejemplo, aquí, esta es una instrucción load byte. Tiene que traer un byte, solo un byte. De los 4 bytes que mide un registro, voy a usar solo uno. Este registro 7 va a contener un número que originalmente la memoria medía un byte. Chale. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues me voy a traer esos 8 bits acá. Esos 8 bits es un número, ¿no? Por supuesto, un número de 8 bits. Y lo guardo en el registro 7. El registro 7 tiene 32 bits, entonces sí le cabe, por supuesto, ¿no? Nomás utilizo un byte de esos 4 que tiene disponibles el registro 7. Pero mucho ojo, porque ese número que trajiste de allá, ese byte, es un número. Pues sí, ya sé. Y lo vas a guardar aquí. Ujú. Y van a sobrar bits. Sí, pero ¿qué tiene? Lo que tiene es que, imagínate que es un número negativo el que trajiste de allá. Ese número negativo empieza con 1, está en complemento a 2. Lo guardas aquí y ¿qué? Pues lo guardas en el byte menos significativo de tu registro, ¿no? Y los restantes 3 bytes, ¿con qué los llenas? Con 0. Uy,
Si lo rellenas con 0, acabas de convertirlo en un número positivo, en 32 bits. Perdió las propiedades aritméticas que tenía el byte allá, ¿no? En la memoria. Las perdiste porque lo transformaste en positivo, ¿no? Porque te olvidaste de que era negativo, pues. No puedes hacer eso. Tienes que tomar el byte que está allá en la memoria, traerlo aquí, guardarlo en 32 bits, pero preservar sus propiedades aritméticas, porque es un número. Eso se logra muy fácilmente porque lo único que hay que hacer es tomar el bit de signo y extenderlo, ¿no? 24 bytes, 24 bits. Esto está fácil, ¿no? Pero escribirlo no tanto, así que por eso mejor lo expliqué primero. En el registro 7 guardo el contenido de la memoria que está 120 bytes más abajo del registro, de lo que diga el registro 9, ¿no? Que es lo que dice la instrucción. Con el signo extendido 24 bits, ¿no? Para preservar sus propiedades aritméticas. Igual que en el caso previo, ¿no? El registro origen es 9, el registro destino es 7 y el inmediato es un 120, ¿no? Igual que en el otro caso. Lo único es que el comportamiento de la instrucción es diferente porque acá traigo un operando que es menor en tamaño que donde lo voy a guardar, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les quedó claro eso a todos? ¿Sí me están pelando? ¿Todo en Sí, orden? profe, Ok, aquí andamos, todo bien. muy bien. Me pueden interrumpir cuando sea, ¿eh? Este, eh, ah. Bien, entonces este es otro ejemplo de formato I. Y bueno, aquí hay otro, ¿no? Este es un store word. Este guarda algo en la memoria. Estos previos nos sirven para cargar cosas de la memoria. Este es al revés, ¿no? Este lo que hace es tomar el registro 5, ¿no? Y guardar su contenido en la memoria, en algún lugar de la memoria, el lugar que está especificado por 512 bytes más abajo de lo que diga el registro 8. Así que el significado de esta instrucción es el que está acá abajito, ¿no? En la memoria, en el lugar que puedo encontrar 512 bytes más abajo o 512 más el contenido del registro 8, ¿no? Guardo lo que diga el registro 5. Oye, el registro 5 son 4 bytes, ¿eh? Sí, sí. El primero de ellos es este. El segundo es 513 bytes más abajo. El siguiente es 514 bytes más abajo del registro 8. Y el siguiente es 515 bytes más abajo del registro, ¿no? Sí, ocupo 4 bytes en efecto, pero solo digo la dirección de inicio de la transacción, ¿no? Este, el registro destino aquí no, realmente no es destino, ¿no? Lo estoy utilizando solamente, el registro 5, que es el registro destino, realmente no es destino, aquí no lo voy a escribir, no voy a escribir de hecho a ningún registro, lo que voy a hacer es utilizarlo para transferirlo a la memoria, ¿no? Pero como no tengo otro campo, pues lo voy a utilizar el RD, el campo RD de la instrucción formato I, este, de aquí, ¿no? Para decir el registro que se guarda en la memoria. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta eso, ¿no? Aquí en este caso, en el caso de un store, el RD no es destino. Es realmente el cuate que voy a tomar para llevarlo a la memoria. Bien, eso es un store. Este es otro ejemplo de formato I. Ese es el más simple de todos, digamos, ¿no? Es una instrucción formato I en donde tenemos que sumar el registro 2 con un 320 y el resultado guardado en el registro 1. El primer operando, R1, es el registro destino entonces. Por eso RD vale 1. El segundo operando, R2, es el registro origen 1, RC1, es 2 entonces. Y el operando inmediato, pues por supuesto, es el 320 que aparece aquí en la instrucción, puesto como el operando que hay que trabajar con el registro 2, ¿no? Y ya. Este, este es otro ejemplo de formato I. Es formato I, pero es un salto. ¿Ven? Por eso les decía que siempre que tenemos formato J es un salto, pero no siempre, no todos los saltos tienen formato J, ¿no? Este es un salto. Branch equal 0, ¿no? Salta si es igual a 0. El registro 4 a un lugar del código que yo tengo etiquetado con esta etiqueta que aparece acá, ¿no? El efecto, el significado de esa instrucción sería el siguiente. Eh, si el registro 4 es 0, entonces lo que habría que hacer es que el program counter
Ese registro especial que me dice cuál es la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar, este, una vez que ha sido incrementado en 4, lo incremento con la distancia que hay de esa instrucción a la etiqueta que tengo en el código, ¿no? Si no, PC es igual a PC más 4. Ahorita voy a explicar por qué eso, ¿no? Se oye como medio raro ahorita. En esta instrucción, entonces, el registro origen, register source one, es el 4, ese que voy a trabajar, con el que voy a trabajar. La etiqueta realmente pues, no va a estar ahí, se va a traducir por, decíamos hace rato, un desplazamiento de salto, ¿no? Positivo o negativo. Pero bueno, eso es lo que pongo aquí como distancia. La distancia que hay de PC más 4 a la instrucción que tiene la etiqueta, ¿no? Y por supuesto aquí el registro destino, pues no existe, ¿no? No hay ningún registro destino. Así que se va. PC es Program Counter, Braulio. En algunas de las primeras clases dijimos que la computadora, para poder, una arquitectura de von Neumann, como el programa está guardado en la memoria, necesitamos alguna manera de direccionar las instrucciones que voy a estar trayendo para ejecutarlas. Necesitamos alguna manera de decir dónde están guardadas. Esa dirección donde están guardadas es el program counter. Tenemos entonces en toda computadora, digamos, un registro oculto que no es accesible para el usuario, digamos, ¿no? Que se llama program counter y que sirve para guardar la dirección de la instrucción que hay que ejecutar, siempre, ¿no? Entonces ese es PC, ese es program counter. Y bueno, ahora sí déjenme aclarar esto. ¿Qué tamaño tienen todas las instrucciones de DLX? El formato I mide 32 bits. Uh-huh. El formato R mide 32 bits. Y el formato J mide 32 bits. Todos miden 32 bits. Esos son 4 bytes. O sea, que si yo pongo instrucciones secuencialmente en la memoria acomodadas, esta instrucción empieza en dirección I, la instrucción que está abajito de ella está 4 bytes más abajo de ella, porque porque la instrucción que está en la línea I, digamos, ocupa 4 bytes. Y la que le sigue está 4 bytes más abajo. Así que por eso es que el program counter, por default, se incrementa siempre en 4, ¿no? Estoy ahorita leyendo esta instrucción, la traigo, ¿no? E inmediatamente, ya que la traje, incremento el program counter en 4. ¿Por qué? Pues porque es la dirección de la instrucción que le sigue en la memoria. Siempre voy a hacer eso, ¿no? Por default. Entonces, si ya traje una instrucción, el program counter ya se incrementó en 4. Ahora, uy, oye, es una instrucción de salto la que acabas de traer, ¿eh? Ah, uy, entonces hay un desplazamiento y hay que ver para dónde, etcétera, ¿no? Para llegar a la instrucción a la que voy a saltar. Pero, pues ahora el salto tiene que ser relativo, no a la instrucción de salto, sino a la instrucción que está abajo de ella, porque el program counter ya se incrementó en 4. ¿Sí? ¿Estoy claro? Por eso es que aquí la distancia siempre se mide a partir de PC más 4, ¿no? Porque realmente es a partir de ahí, ya que lo incrementé, de donde tengo que saltar a la instrucción que sigue, a la instrucción que sea la de salto, ¿no? Eso sí hay que saltar. Si no, pues por supuesto, el program counter nada más lo incrementamos en 4 y ya, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en esto? Es importante esta parte de saltos y de entender qué pasa, porque después cuando hagamos el datapad es fundamental. ¿No tiene alguna pregunta? Cámara. Si en algún momento surge algo, me dice. Cámara. Ah, cuando calcula la distancia, contabiliza también los 4 bits que toma cada operación. 4 bytes, realmente son 4 bytes, ¿no? Que toma cada operación. Sí, en efecto, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Cada vez que tomo el PC y lo incremento en 4 es porque estoy direccionando la instrucción que está bajito de la que acabo de leer. Siempre PC igual a PC más 4, ¿no? Para irme una tras otra, las instrucciones en la memoria. Si es una instrucción de salto, por supuesto, a lo mejor la que sigue no es la que está abajo de ella, no es la que está en PC más 4, sino en PC más 4 más una cierta distancia, hacia arriba o hacia abajo. Por eso es lo que estoy haciendo aquí justamente, ¿no? Con el branch equal 0, con el ejemplo, es si el registro 4 es 0, la instrucción que sigue, perdóname, pero no es la que está abajo.
no es la de PC más 4, carnal. Es PC más 4 más una cierta distancia para arriba o para abajo, ¿no? Cuando hacemos distancia, PC a etiqueta. Ajá. Sí, estoy haciendo distancia PC más 4 a etiqueta, porque ya estoy suponiendo que ya se incrementó el program counter en 4 para direccionar la instrucción que está abajo, y a partir de esa es que tengo que saltar. O sea, ni modo, pues, ¿no? Ya no estuvo en mis manos de tener la marcha secuencial, ¿no? Del procesador. Estoy suponiendo que eso se hace por default, siempre. ¿Eso contesta a tu pregunta, Braulio? Sí, ok, muy bien. Cámara. Esos son todos los ejemplos de formato I. En las notas hay más ejemplos de formato I, ¿no? Formato R, ese decía yo el más sencillo, ¿no? No solo tiene 3 operandos, los 3 son registros, y entonces siempre el registro primero, el inicial, primero de ellos es el registro destino. En este caso es el registro 1, así que el registro RD debe de valer 1. Un 1 escrito en 5 bits, un 1 escrito en 5 bits en este campo de aquí, ¿no? Ah, no, perdón, en este campo de acá, en el registro destino. Luego, los registros realmente origen, que son los operandos, que se van a sumar en este caso, son el registro 2 y el registro 6. Entonces, el registro origen 1 es un 2 y el registro origen 2 es un 6, ¿no? Por supuesto. Y el significado, pues, es este de aquí, nada más. Todas las instrucciones formato R son, pues, instrucciones aritmético-lógicas, ¿no? Y por último, pues, un ejemplo de formato J, un salto incondicional, por ejemplo, J a una etiqueta. Lo único que hay que hacer es tomar PC más 4, otra vez, ¿no? En la dirección que está, ya se incrementó y está apuntando a la instrucción de abajito. Y sumarle a S la distancia que haya de S a la etiqueta a la que hay que saltar, ¿no? La dirección de la instrucción, para obtener la dirección de la instrucción que sigue, de veras. Y ya, es todo. Este, ¿Dónde se guardan las direcciones de las etiquetas? Ah, se guardan en la instrucción. Se guardan en la instrucción, ¿no? Por eso por eso se utiliza formato I. Por eso se utiliza formato inmediato. Porque lo que pones en este campo de acá, aquí, es un número. Un número en complemento a 2, que te dice cuál es el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo que hay que saltar, ¿no? Para llegar a la instrucción que hay que ejecutar. Así que la labor del ensamblador, el ensamblador, recuerdan, es un programa que traduce, ¿no? Un programa que traduce código en ensamblador a código de máquina, es decir, al código de veras, a las instrucciones que de veras se guardan en la memoria. Entonces, fíjense, cuando el ensamblador se topa con algo como, así como este, ¿no? Lo que hace el ensamblador es esto. Imaginemos uno sencillo, un ensamblador sencillo de 2 pasadas, ¿no? En la primera pasada va el ensamblador leyendo las instrucciones una por una y traduciendo los opcodes, ¿no? El opcode que le toque la instrucción, lo pone, los operandos, ¿no? Los pone también en binario, así, etcétera. Y cada vez que se encuentra con una referencia a una etiqueta, dice, oh, tengo que recordar que aquí hicieron uso de esta etiqueta, ¿no? Y se sigue, ¿no? Traduciendo instrucciones. En cuanto encuentra la instrucción que está etiquetada por esa etiqueta, dice, ¿dónde voy? Estoy en la instrucción 300 de este programa. Así que de donde empiece el programa, 300 instrucciones más abajo está este salto. En la dirección 3525, ¿no? La distancia es tal. Así que entonces la etiqueta la va a reemplazar, la voy a reemplazar en la siguiente pasada por esta distancia. Punto, ¿no? Se sigue leyendo, termina de leer el programa. Y luego en la segunda pasada, cada vez que se encuentra una referencia a esa etiqueta, la quita y pone la distancia que calculó ya previamente, ¿no? Y ya estuvo. Así funciona, digamos, el ensamblador, ¿no? Un ensamblador bobo de 2 pasadas. Este, Típicamente se hacen de paso y medio. Pues bueno, luego ya verán eso, ¿no? Pero bueno, así funciona, ¿no? Así es como se guardan las direcciones de las etiquetas. Realmente son distancias que se guardan en una tabla para reemplazarlas cada vez que haya que hacer algo, ¿no?
bueno, se guarda realmente la dirección y luego se reemplaza por una distancia ya que es la segunda pasada, ¿no? ¿Sí, para todos quedó claro? ¿O si él ya conoce, ya con eso quedó? Órale, muy bien. Sale. Entonces eso es todo. Nos vemos este, el lunes, ¿no? El lunes siguiente. Este, si tienen cualquier cosa, si necesitan algo, pues estamos en el chat, ¿no? Sí, la presentación también las estoy subiendo, ¿no? Ah, no, no las he subido. Órale, sale. Gracias, Sí, profe. Que tenga buen fin de semana. igualmente ustedes también. Bueno, fin de semana. Ah, sí. Sí, todavía no es fin de semana, pero sí. Órale, pues. Creo que alguien tiene un corto en su micrófono. Oiga,